cualquier tipo de deporte. Holmis, que tiene un estudio en los cuales, de los grandes, que dicen que la incidencia del traumatismo en la región púbica del futbolista, en este caso, de 10 a 18 por traumatismo por cada 100. Eso es una estadística que en ese momento para el grupo dicen, bueno, puede ser relativamente alta. Nosotros, ¿qué tenemos? Algo que queremos conversar con ustedes. La incidencia anual de jugadores de fútbol es de 10 a 18%. En otros deportes es un poco más baja y tiene su explicación. En nuestra experiencia ocupa del 5 al 7% de todas las lesiones en los futbolistas profesionales. Eso es lo que dice la literatura. Nosotros hicimos un estudio en la institución en la cual yo trabajo, que es un equipo de fútbol profesional, y nos dimos a la tarea de revisar durante 11 años en una población en la cual tenemos controlada, es decir, siempre va a haber un número fijo de deportistas, que son 35 afiliados a la DIMAYOR, y por los cuales esos deportistas durante esos 11 años fue cambiando porque cambiaba la nómina. En total tuvimos para este estudio 350 deportistas, futbolistas profesionales de diferente edad, pero durante esos 11 años nosotros nos tocó atender por cualquier tipo de patología en la cual generase una consulta, una intervención médica o fisioterapeuta del terapeuta de nosotros, por la cual él consultaba. Realmente fueron 4.500 casos, y de estos la pubalgia solamente tuvimos 46. Es decir, si lo miramos por el número de consulta, de 4.000 a 46 es bastante bajo, pero si nosotros miramos cuánto demora un futbolista profesional para volver a su actividad y cuánto genera en costo, y incluso en algunos casos, como un caso que tenemos, no pudo seguir jugando fútbol profesional, ya realmente empezamos a ver la connotación de esta patología. El total fueron 46, el porcentaje de futbolistas con esta patología fue de 7.6, más o menos lo que dicen los estudios, pero realmente de toda nuestra consulta fue el 1.2%. Los clasificamos, decíamos dónde era su dolor, fueron evaluados, fueron revisados, como entenderán posteriormente, y le diremos, esta patología llega al diagnóstico más por descarte, luego después de haber dicho no tiene muchas enfermedades, para quedarnos realmente con esto. ¿Qué vimos? Que el 36% era alto, solamente alto. La baja que comprometía la doctora era la más frecuente, 44.6, y la mixta era de 19.4. La edad promedio, que estaba muy parecido en esto, fue de 26.6 años. No concuerda con lo que dice la literatura, que dice que el promedio es en jóvenes, obviamente porque es un equipo profesional y por tanto no se da en los extremos. Por posición de juego, queríamos mirar si había una asociación específica en la parte del juego, y miramos que los volantes, que generalmente son los que están en la mitad del campo, tienen que hacer movimientos, desplazamientos un poco largos, explosivos y laterales, fueron el 43%, los defensas el 32%, los arqueros 15%, 10%, y los delanteros el 15%. Esto nos daba algo como para decir, bueno, si los delanteros son los más veloces, los más rápidos, y hacen esos movimientos, probablemente deberían tener una mayor tendencia a eso, y los centrales, que son movimientos más cortos pero más explosivos, pero también son más altos y que tienen estos, tienen mayor probabilidad de sufrir. ¿Esto para qué? Para nosotros orientarnos hacia qué queríamos y qué queremos hacer cuando intervenimos a un paciente, cuando ya le diagnosticamos una pubalgia. ¿Cuánto tiempo nos generó esto? En promedio,
el 97.2 de los pacientes, de los nuestros diagnosticados, estaba más o menos entre 13 a 25 días. ¿Quién nos demoró más de un mes? Solamente el 22%. Esto podría decir, oh, son muy buenos en la rehabilitación. Realmente esto nos deja algo un poco de duda. Creemos que de pronto estamos más pendientes, hacemos el diagnóstico un poco de forma más temprana y tenemos una población controlada. Pero realmente no es lo que pasa en la consulta, y ahora posteriormente vamos a aprender un caso de la consulta privada. El 97.8 en este estudio solamente fue manejado con fisioterapia. Bueno, ¿qué queremos decir? Que el papel que ustedes van a jugar es muy importante dentro de la parte profesional. Normalmente el médico solamente si tiene dolor, toma un analgésico, si tiene algún problema, resuélvalo muy puntual. Pero en esta patología es más de ustedes, es más de la parte de rehabilitación. El 22.2%, aparte de eso, no podíamos, no mejoraba, necesitaron hacer infiltraciones, porque ya iba pasando el tiempo y no mejoraba. Posteriormente se utilizó algo que es conocido como factores de crecimiento, que de pronto no sé si lo han hablado, pero es una forma de terapia que intenta a nivel celular general favorecer el proceso de cicatrización normal, y este es un procedimiento relativamente sencillo que estamos haciendo, se está haciendo mucho en el fútbol, pero lo que hacemos es tomar sangre, centrifugarlo, tomar una cantidad del líquido sobrenadante, es decir, del plasma. De eso se extrae una pequeña cantidad que tienen los factores de crecimiento, y eso se aplica en intralesional. A este jugador se le hizo esto, por respeto no vamos a decir el nombre, él se retiró del fútbol hace 3 años, se retiró por esta lesión. Es uno de los casos en que nosotros decimos, bueno, nos quedó esto como experiencia. ¿Qué factores tenía? Es el jugador con mayor edad, tenía 32 años en ese momento, había sido sometido a un procedimiento quirúrgico para la pubalgia. De hecho, él entró a nuestra institución con esto, había sido operado 2 veces, tenotomía. Entonces, probablemente en aquella época decimos, bueno, la parte quirúrgica creo que no es la solución. Este deportista, obviamente, posterior se retiró a los 34 años. Pero, ¿por qué nos consulta a nosotros? Generalmente nos consulta por un dolor inespecífico que está localizado a nivel del pubis, arriba, abajo, en la mitad, en cualquier lado, y que a veces, no siempre, está asociado con dolor a la palpación en esta parte muscular, y ya sabemos cuáles son los grupos musculares más comprometidos. Y cuando nosotros le pedimos que realice una contracción isométrica, algunas veces, y sobre todo más en los aductores, es donde más se presenta. Pero también se puede dar en los movimientos excéntricos y también en el estiramiento. Esto que dice dolor a la movilización en la sínfisis púbica, realmente en lo que hemos visto nosotros lo vemos más cuando ya está más crónico, pero en las etapas iniciales no es muy frecuente que presente este síntoma. Esto, dolor exacerbado al toser, estornudar en el abdomen, realmente es el estado último. Y digo último porque es más frecuente que esto llegue a pasar en las personas no deportistas que en los mismos deportistas, porque si esto pasa nos habla de que el proceso ha sido continuo y nosotros no hicimos ninguna intervención para prevenir esta lesión. Entonces, esta es culpa de nosotros si se presenta a un deportista profesional. Pero yo no coloqué aquí toser, estornudar, pero la más limitante para una persona, para un hombre, y hablo más de hombre, aunque ya se está viendo mucho en mujeres, porque por la práctica del fútbol en mujeres, lo más limitante es las relaciones sexuales. Hemos tenido casos de 2 o 3, no es tan florido, pero 2 o 3 personas que realmente llegaron a consultar porque no podían ya tener relaciones sexuales. Les afectaba la relación sexual,
ya no podían toser, no podían subir, bajarse del carro, entonces ya se vuelve muy limitante esta patología. Los deportistas siempre están y van a estar, los futbolistas, sometidos a este tipo de cargas, y nos consulta y nos dice, bueno, Doc, tengo un problema, me está doliendo en esta parte de acá, va a ir a consulta, nos dice, ¿qué encontramos realmente nosotros? Bueno, muchas veces encontramos solamente el dolor, cuando uno lo toca, lo palpa, está, a veces no está. Dolor al realizar los movimientos, le ofrecemos una resistencia para que realice la acción muscular de los músculos comprometidos, ya vimos cuáles eran los más importantes, y sensibilidad en una de las ramas tendinosas. Recordamos que hablamos de una entesopatía, una enfermedad por tracción a nivel de la parte del hueso producida por tracción repetitiva del tendón, y el dolor básicamente localizado a nivel inguinal. Cuando esta persona nos llega con esto, estamos cerca a encontrarnos con este proceso. Entonces, ¿qué decimos con él? Evaluarlo. Nos llegó con el dolor y tenemos que llegar al diagnóstico. Siempre nos dice, me duele aquí, me duele allá, el dedo puede estar un poquito más acá arriba, puede estar un poquito más acá abajo, puede estar en la cintilla. Entonces le decimos, bueno, tiene hernia inguinal, no tiene hernia inguinal, sufre de colon, no tiene el colon, tiene cálculo, no tiene cálculo. Y empezamos los médicos a pensar para poder decirle, tiene una pubalgia. Resulta que hacemos el examen médico y después de hacer el examen clínico, decimos, ¿qué hago yo con este paciente? Tiene esto, pero bueno, yo necesito decirle, le mando lo más fácil que es, hacer una radiografía, ¿cierto? Entonces, decimos, hagámosle una radiografía. Resulta que la radiografía, los cambios que se presentan desde el punto de vista imagenológico, no es lo prioritario. Es decir, en lo que dicen los libros y en lo que hemos visto es que una persona puede tener radiológicamente normal su imagen, pero esa persona ya puede tener una pubalgia. Es decir, ¿qué esperamos encontrar en una radiografía? Puede o no tener signos radiológicos, pero el hecho de que no los tenga no se excluye el diagnóstico. ¿Y qué otra opción dice el médico? Bueno, tu radiografía es normal, pero me sigue con el dolor, ya pasaron 2 meses. Este es el caso de un muchacho y lo traigo como paciente porque es un muchacho de 19 años, futbolista, que estaba en Estados Unidos, becado en una universidad, y de allá tenía el 85% de la beca, lleva un año con esta patología. Dolor crónico, molestia, entrenaba, no jugaba, el rendimiento ha ido bajando, tanto a que ese deportista en un momento dado pidió en la universidad que le aguantaran la beca, vino dentro de la consulta, estuvo haciendo la rehabilitación en Barranquilla, en varios centros, y consultó con nosotros. ¿Qué tenía? Rayos X normales, le mandaron una ecografía, la ecografía de tejidos blandos es un método diagnóstico para mirar la parte tendinosa, pero tiene un problema, generalmente es normal. Entonces ese paciente tenía rayos X normal, ecografía normal, después de un año. Y es muy frecuente que se presente. A veces la ecografía va a depender de algo, de quién la hace.